Pues muy bien, entonces tenemos aquí el diagnóstico de inmunohistoquímica. ¿Cómo se puede realizar? El diagnóstico de inmunohistoquímica, pues primero habrá que tomar la biopsia, obviamente, donde nos podrán decir que es un tumor de células pequeñas, como la primera posibilidad, por supuesto. Cuando decimos que es un tumor de células pequeñas, pues pueden haber bastantes diagnósticos diferenciales a veces, ¿sí? Y hacer la prueba de inmunohistoquímica, la que nos va a aclarar un poco más. Como es un carcinoma, tendremos las citoqueratinas positivas, tendremos cromogranina positiva, que es típico de tumores neuroendocrinos. Incluso vamos a tener TTF1 positivo, que es más de adenocarcinomas, enolasa y sinaptoficina también positivo, y con eso podremos establecer el diagnóstico inmunohistoquímico de que estamos frente a un carcinoma microcítico de pulmón. La presentación clínica, pues depende mucho de la localización en la que se encuentre la masa y si tiene metástasis y no. Obviamente, si tiene metástasis óseas, algunos pacientes referirán su dolor óseo, que lo hará no sospechar, dolor en hipocondrio, si tiene metástasis en el hígado, si tiene metástasis cerebrales, que también es muy frecuente, pues también nos podrá dar alguna idea. Y ya síntomas locales, de acuerdo a la presentación, que puede ser de tos, hemoptisis ocasionalmente. Estos pocas veces generan una telectasia porque su crecimiento, a diferencia del carcinoma escamoso, no cierra la luz, sino va de a poco. Tiene un gran compromiso mediastínico, eso sí, que daría muchos de los síntomas también locales que puede presentar. Pero digamos que la mayoría de los pacientes terminan haciendo el diagnóstico. Es un paciente muy fumador, ¿sí? Que tiene algún síntoma en específico. Normalmente podrá hacer unos diagnósticos. Desafortunadamente, la mayoría, como lo dice ahí, la positiva, se diagnostican con una enfermedad metastásica. Bueno, pues ya tenemos el diagnóstico, que era la primera etapa. Ahora pues tenemos que hacer la estadificación, y la estadificación es para saber en qué punto de la enfermedad estamos y qué intervención vamos a hacer. Esta es la estadificación del TNM8, pues como ven, súper gorda. Le tocó no sacar la libretica y mirar, ¿sí? Para saber exactamente en cuál está. Pero hay otra clasificación, por eso no siempre no es mejor, otra clasificación, la que se utiliza en el grupo de veteranos desde hace muchos años, ¿sí? Donde se ha podido determinar, ¿sí? O se puede decir si el paciente es en un estadio localizado, ¿sí? O limitado, o en un caso de una enfermedad extendida, y esto se usa desde 1950. Y todavía se sigue usando porque es bastante práctica para tomar decisiones sobre el tratamiento. Ya si está usted en un ensayo clínico, pues obviamente tendrá que utilizar no solamente esa, sino también la clasificación del TNM. Bien, vamos a ver si avanza, porque si no avanza, a ver. Bueno, listo. Esta es la clasificación un poco del TNM, ¿sí? Donde básicamente lo que les quiero mostrar son los estadios precoces, para determinar en este estadio 1 el manejo potencialmente es quirúrgico. El AT habla básicamente del tumor, ¿sí? El AN del compromiso o iliar o mediastinal, y en estos estadios normalmente, como pueden ver, la N0, es decir, no tiene ni compromiso mediastinal, ni no tiene tampoco compromiso iliar en ninguno de los lados, solamente tiene compromiso del tumor primario, y según el tamaño, pues se clasificará en un estadio 0, un estadio 1, un estadio 1B, con N0, cuyo tratamiento es quirúrgico. En el estadio 2, que veremos a continuación, ¿sí? Pues además de, empieza a haber ya compromiso mediastínico. A ver si avanza de diapositivas, que no sé por qué no avanza. Listo. En el estadio 2, donde empieza a haber ya compromiso iliar, como pueden ver aquí, ¿sí? Que son estos ganglios, ¿sí? Ahí está el tumor, está el compromiso de los ganglios iliares, ¿sí?
sigue el tumor un poquito más grande en algunos casos, compromisos ciliares. Esto de tratamiento ya usualmente lo haremos con quimio más radioterapia. Y en el estadio 3, 3A y 3B, pues ya no solamente tiene compromiso iliar, sino mediastinal, como lo pueden ver acá, compromiso mediastinal, iliar y mediastinal, tanto de un lado como del otro, pero los que tienen compromiso mediastinal del mismo lado del tumor sería un N2, mientras los que tienen compromiso mediastinal del lado contralateral del tumor sería un N3. Normalmente para los carcinomas, ya está la diferencia de pronto con los carcinomas de células no pequeñas, hasta los N3 podría decirse que serían para tratamiento de quimio-radio. Aquí es un poco discutido y tendrá que hablarse con el doctor de radioterapia para en un comité de tumores, como los que solíamos hacer aquí en la clínica, podamos tener algún tratamiento definitivo o decidir si lo vamos a dar con quimio-radio o los consideramos como un estadio extendido, los que tienen compromiso mediastínico bilateral, tanto a un lado como el lado del tumor, como al lado contralateral. Bien, pues la enfermedad entonces limitada, quedamos, ¿sí? Que estadio 2 hasta 3B, el 3C hay que discutirlo con radioterapia por el compromiso mediastínico bilateral, a ver si es posible darle radioterapia o no, pero en la mayoría de los casos estos 3C se consideran como enfermedades extendidas y se manejarán como enfermedad avanzada. He tenido hace poco un caso, ¿sí?, donde el PET-TAC de la paciente solamente tenía en el PET, la prueba solamente captaba la masa tumoral principal y no tenía ni compromiso iliar ni tenía compromiso mediastinal. Era un T3N0, pero sí que tenía derrame pleural y derrame pericárdico. Eso lo volvería en el estadio 4, ¿sí?, directamente. Pero es muy raro, ¿sí?, justificar que alguien tenga derrame que no sea maligno, ¿sí?, y que lo clasifiquemos como un estadio no 4, sino anteriores y que el tratamiento sea diferente. En esta paciente se decidió, a pesar de que el PET, que es la prueba máxima para poder hacerlo, no captara sino la masa, pero como tenía derrame y el derrame se pinchó y tenía líquido y era maligno, tenía citología positiva para tumoral, se consideró un estadio avanzado y se trató como tal. Bien, está la enfermedad extendida, que es básicamente el principal objetivo de la charla, donde, como se puede ver, existen los M1A, donde se ve claramente aquí el derrame pleural, ¿sí?, o pericárdico. Los M1A también, que es que si el tumor primario es pero tiene metástasis en el pulmón contralateral, es un estadio 4A, ¿sí? Y el típico M1B, donde tienes metástasis cerebrales en el hígado, en las suprarrenales, en los huesos, bueno, en el sistema nervioso central, que es el típico que uno piensa cuando piensa o intuye que es una enfermedad avanzada. Pero como ven, hay otro espectro, como es el M1A, ¿sí?, donde pues no es tan evidente, sobre todo si tienen nódulos contralaterales. Pues bien, la mayoría de los pacientes debutan en estos estadios, 60-65%, en estadios extendidos. Entonces tenemos el estadio extendido, que lo vamos a considerar desde el N3, es decir, con mediastino contralateral, el M1A, que fue el caso de la paciente que les acabo de comentar, y por supuesto los M1B, que son muy obvios de diagnosticar con las pruebas de imagen que uno les realiza habitualmente a estos pacientes. Bien, pues lo que hacemos aquí en la ciudad y en la clínica en especial es hacerle las pruebas que aparecen ahí para estadificarlo. Esas son las herramientas que utilizamos, todos con contraste, y para los microcíticos sí que es más cierto hacer TAC cerebral o resonancia, porque da muchas metástasis cerebrales que pueden estar asintomáticas, y una gammagrafía ósea. En el mundo ideal, pues habría que hacer es un PET-TAC, ¿sí? El PET-TAC en el mundo está hace 10 años aproximadamente, pero pues que en ciudades como la nuestra ha tenido poca penetración todavía, pero pues hacia allá nos dirigimos evidentemente. ¿Y para qué sirve el PET-TAC? El PET-TAC pues es una prueba diagnóstica que las células tumorales son ávidas de glucosa y lo que les inyecta a uno
Es un compuesto basado en glucosa y como ellos son vías de glucosa, pues captan de una manera importante la glucosa, ¿sí? Y es la que podemos ver en las pruebas de imágenes. El PET-TAC, como lo ven ahí, se asocia a una sensibilidad del 100% y lo más importante aún es que cambia la estadificación en un 5 al 20%. Es decir, le hacemos las pruebas de la izquierda, TAC de tórax, TAC de abdomen, TAC de resonancia de gamografía y ya está. Y nos quedó que era un estadio 3 y le hacemos el PET y es un estadio 4. En el caso que les comenté, pues era un poco raro porque el PET da un 3, pero por el líquido que no captaba en el PET era un estadio 4. Bien, entonces vamos a hablar de la enfermedad extendida, 13-4. Los pacientes que no reciben ningún tratamiento, dice la ciencia médica, que sobreviven un par de meses y ya está. Esto ha tenido un avance un poco a lo tortuga. Desde 1979, la primera pregunta que se hacían es si se podría poner quimioterapia secuencial o versus terapia combinada. Secuencial es que primero le pongo una quimio y luego la otra, un solo medicamento. Pues ya en 1979 se concluyó que era mejor la terapia combinada. Es decir, los pacientes, cuando hablo de mejor, estoy hablando que los pacientes cuando reciben el tratamiento estándar viven más y viven mejor. Y mire, solamente hasta el 2002, desde 1979 hasta el 2002, hay el otro avance en carcinoma microcítico de pulmón, donde básicamente se sabe que el mejor protocolo es el cisplatino de topósido, que hoy en día todavía lo utilizamos, ¿sí? Y ese fue el gran avance del 2002. Cisplatino de topósido es un régimen superior a los que se usaban en ese entonces. Y miren esto, 10 años después, nuestro gran avance con el metaanálisis COXIS es que sí, es mejor dar carboplatino versus cisplatino. Pues no es un gran avance, la verdad. Es decir, que si le ponemos carboplatino o cisplatino, son dos medicamentos muy parecidos, pero con perfiles de toxicidad diferentes. Evidentemente, en un ámbito paliativo, donde queremos que el paciente viva más y viva mejor, pues el carboplatino, que es menos tóxico para algunas cosas, más tóxico desde el punto de vista hematológico, pero menos tóxico en su tolerancia aguda, así como menos tóxico en sus complicaciones de neuropatía, de hipoacusia, de insuficiencia renal, ¿sí? Menos emético, menos emetizante, pues es una pregunta bastante sencilla de hacerse y lo que se llega a concluir en el COXIS del 2012 es que efectivamente el carboplatino es tan bueno como el cisplatino. Ese es nuestro gran avance en 2012. Es decir, que llevamos desde 1979 y como ven, en el 2002 un gran avance que era la mejor quimio y desde ahí para adelante poco más. Hasta que, pues, seguimos en la misma historia, lo que ya les dije sobre qué valerá mejor, hasta que en el 2018 y 2019 irrumpe en el mundo la inmunoterapia. Y esto ha revolucionado el tratamiento del cáncer. Bien, pues estos son los dos medicamentos que para este tipo de tumores de carcinoma microcítico de pulmón han tenido alguna utilidad y son los que se han estudiado. El atezolizumab y el durvalumab son anticuerpos monoclonales anti-PD-L1 que han mejorado la supervivencia cuando se combinan con un agente de platino y de topósido, es decir, seguimos dándole la misma quimioterapia durante la inducción y se continúa como mantenimiento. ¿Sí? Y aparece este ensayo que es como el más importante, que es el Caspian, ¿sí? Donde el autor principal es Luis Pasares, del 12 de octubre, España, y que varios de los autores secundarios han sido profesores míos en España y han contribuido con muchos pacientes para este trabajo. ¿Cómo fue el estudio Caspian? El estudio Caspian, pues lo que hizo es que obviamente tenía que ser una enfermedad extendida, que el paciente tuviera un buen estado general, es decir, que se viera el estado general valorado por oncología, que fuera independiente, ¿sí? Que son los pacientes típicos que uno escoge, que podían estadificarse, que podían estar recibiendo tratamiento con cisplatino o carboplatino y que se pudieran medir algunas lesiones. Entonces, algunos recibieron el durvalumab más el cisplatino y el etopósido,
¿sí? O carboplatino y etoposído cada 3 semanas, 4 ciclos, y luego dejamos el mantenimiento con la inmunoterapia, con Imfinzi, Durvalumab, cada 4 semanas hasta la progresión, ¿sí? Otro grupo fue el que recibió básicamente solamente la quimioterapia estándar, y de destacar la principal variable a mirar, la variable dura para mirar su desempeño fue la supervivencia global, el overall survival, que esto es algo muy bueno en oncología porque muchas veces esta variable ni siquiera se usa porque es muy difícil conseguir medicamentos que hagan que la gente viva más, ¿okay? Y ya unas variables también importantes, que es lo que llamamos duras, ¿sí? Que fue la supervivencia libre de progresión, tanto a los 11 como a los 6 a los 12 meses. Hay otras que son menos duras, como las tasas de respuestas globales, la seguridad que se tiene con el medicamento, pero la principal, la que le daría la indicación y aprobación a nivel mundial, la supervivencia global. Bien, ¿cómo eran los grupos? Obviamente había que los grupos fueran parecidos, porque si no, no tendría sentido. 268 en un lado, 269 en el otro. La distribución por edad bastante parecida, ¿sí? Con obviamente más hombres, porque los hombres siempre han fumado mucho más, ¿sí? Las mujeres fuman menos. Un estudio principalmente europeo, pues mucha gente blanca, ¿sí? Estadio 3, como ya les dije, 3C, ese que se podría incluir en principio, y pues obviamente son menos frecuentes, la gran mayoría debutan en estadios 4, el estado general bueno, y que se haya sido fumador, pues la mayoría fumadores obviamente, y esto es interesante, metástasis cerebrales en el sistema nervioso central. Mire, las metástasis en la mayoría de los estudios lo sacan porque son los que tienen peor desenlace. Entonces, de pronto, si usted mete metástasis en los estudios, un medicamento no demuestra que mejora, porque ya tener metástasis cerebrales habla muy mal del pronóstico del paciente, o metástasis hepáticas. Pues aquí dejaron que estuvieran tanto los pacientes con metástasis cerebrales y metástasis hepáticas, sobre todo las cerebrales, que son los que la mayoría de los estudios sacan, para volverlo más un estudio que se aplica en la vida real. Entonces, en el estudio Caspian le dio la cabida a recibir, por supuesto, la quimioterapia, como ya la había prescrito, más la inmunoterapia. Dejaron que tuvieran metástasis cerebrales, pero con condiciones que el paciente hubieran sido tratadas las metástasis cerebrales, o el paciente estuviera asintomático. En el grupo control, pues su quimioterapia, y podían mandarlo sí o no a radioterapia holocraniana o encefálica a criterio del investigador. ¿Cómo fue la supervivencia global? La supervivencia global, como la pueden ver acá en esta diapositiva, en esta diapo, ¿sí? Globalmente fue significativo. Mira, aquí favorece la inmunoterapia con la quimioterapia, que aquí totalmente parqueado a este lado, lejos del 1, ¿sí? Y si vamos mirando cada uno de los diferentes, pues la mayoría sí que lo son. Algunos cruzan el 1, es verdad, por ejemplo la edad, el ECOG, el estado general, que sí no es fumador, pero eso es principalmente porque el tamaño de la muestra de esos subgrupos analizados es muy pequeño. Y cuando los grupos y el tamaño de la muestra está calculado para la supervivencia global, pero no para análisis de subgrupos. Entonces, cuando ya los subgrupos se vuelven muy pequeños, puede cruzar por el 1. ¿Sí? Eso es lo único que de pronto debo mencionar. Pero la supervivencia global, por supuesto global, súper significativa. Bueno, muy bien. Entonces, aquí un poco más, igual los que tenían metástasis cerebrales no eran muchos, por eso es que pasa aquí por el 1, pero en general, como pueden ver, el desempeño en cuanto a supervivencia global y el hazard ratio fue bastante destacado para mencionar. Aquí es lo mismo, pero un poco mejor ilustrado. Vean cómo se empiezan a separar las curvas desde a partir del tercer o cuarto mes, ¿sí? Y cómo los que reciben la inmunoterapia sigue la supervivencia global siendo superior a los que solamente recibieron la quimioterapia, y se mantiene. Es decir, a 2 años sigue siendo la diferencia significativa. Entonces eso, pues, como las cosas más importantes a destacar. Bueno, muy bien. Entonces, la supervivencia global que mostró,
De los 537 pacientes sin tratamiento previo que se asignaron de manera aleatoria, el durvalumab mejora la supervivencia global en comparación con los asignados a 4 o 6 ciclos de 12.9 a 10.5 meses. ¿Sí? Prácticamente 3 meses de supervivencia. Algunos cuando dicen 3 meses, pues eso tan poquito, pero en general en cáncer, ¿sí? Esto es algo impresionante, y para una patología que desde el 2002 prácticamente no se descubría nada que los mejorara, lograr algo que los mejora. Además, resaltar que estos son estadísticas. Hay gente que puede seguir respondiendo al tratamiento y alcanzar y superar, en vez de vivir solamente un año, ¿sí? Pueden vivir 2, 3 años, y esto, pues para un paciente con una enfermedad que si no recibe tratamiento fallecería en menos de 6 meses, es un gran logro para la ciencia médica. La supervivencia libre de progresión es lo que se ve, es de una variable secundaria. También se ve cómo fue superior en todas las diferentes mediciones que se realizó. Entonces, las tasas de supervivencia libre de progresión a los 24 meses fueron 11% para el durvalumab versus el 2.9% para la quimioterapia. Y las reacciones adversas que uno esperaría, es otra cosa importante. Oiga, pero si le va a poner eso y es mucho más tóxico y le empeorará su calidad de vida, ¿qué? Pues no, las reacciones adversas fueron muy parecidas, porque realmente las principales reacciones adversas son secundarias a la quimioterapia. Lo único importante, que eso ya está uno acostumbrado a tratar, son los trastornos tiroideos de hipertiroidismo, sobre todo hipotiroidismo, de los pacientes que reciben inmunoterapia. Algunos producen neumonitis, pero es muy raro, ¿sí? Pero las tasas de efectos adversos fueron muy parecidas en los grupos, y en especial en grado 3, 4, que son los más importantes, fueron las que fueron similares, es decir, que no hubo mayor toxicidad, y la toxicidad que hubo fue muy leve en lo que uno ya está acostumbrado a tratar cuando lleva pacientes con inmunoterapia. Bueno, los eventos adversos grados 3 o 4 ocurrieron en 62% en cada grupo, es decir, no hubo mayor diferencia, y que ha habido muerte solamente en un 13-15% en cada grupo por evento adverso, y fue similar en los dos. Es decir, lo que les decía antes, los eventos adversos no fueron diferentes a los que ya se habían establecido. Bueno, veamos algunos casos clínicos que de pronto es un poco más didáctico para hablar de esto, ¿sí? Esta es María, una paciente con metástasis cerebral asintomática, fumadora, ¿sí? Que ha tenido pérdida de peso inesperado, fatiga extrema, disnea. Como era una fumadora pesada, se mandó a hacer sus pruebas y se documentó que tenía su masa pulmonar, compromiso mediastínico y enfermedad a distancia cerebral, pero pues ella no se quejaba de nada de sintomatología del sistema nervioso central. Entonces, este es un caso de la vida real. Entonces, quiere decir que pacientes con metástasis cerebrales pueden ser tratadas y conseguirles, y como estaba asintomática, iniciar de una el tratamiento. No hace falta, por ejemplo, que le demos su radioterapia ni nada, si son totalmente asintomáticas, como es el caso de ella. Podemos iniciar. De hecho, se le inició, ¿sí? A María, y pues como ya habíamos visto, el desempeño de metástasis cerebral también es positivo, un poco menor, o no menor, sino que cruza por el 1, pero eso es debido a la población que es menor de los que el grupo global analizado. Bien, entonces pues se le da su tratamiento, ¿sí? Como ya hemos dicho, se coge la quimioterapia, se le da el durvalumab cada 3 semanas, 4 ciclos, y luego mantenimiento cada mes. El otro grupo se le puede dar 4 o 6 ciclos, y si el investigador considera se le puede dar radioterapia o no a una paciente asintomática. Este es otro paciente, 70 años, tenía dolor en el pecho, disnea, dificultad para respirar, fatiga extrema, fue remitido a neumología, y finalmente se le hizo su diagnóstico de una enfermedad extendida. Lo que se busca es que este paciente conserve su calidad de vida, y entonces eso también se midió en el estudio Caspian, a ver si conservaban su calidad de vida, y se evidenció que los pacientes que recibían tanto la inmunoterapia como la quimio, pues tenían un desempeño favorable de su calidad de vida, incluso mejor que solamente los que recibían quimioterapia.
¿Cómo se le hizo? Pues igual, como les hemos explicado, una inducción, que es la quimioterapia, una dosis fija de 1500 miligramos, más carboplatino de topóxido, ¿sí? O cisplatino de topóxido, cada 3 semanas, 4 ciclos, y luego el mantenimiento. Esto es lo que se hace en mantenimiento, y los pacientes pues han tenido los desenlaces que vemos. Y Jorge es un paciente muy mayor, 76 años, con EPOC, diabetes, que consultó por tos persistente y empeoró dificultad para respirar varias semanas y ya no podía pasar alimentos, seguramente tenía compromiso también mediastínico, se le hizo todo el estudio de estadificación, una enfermedad extendida. Queremos aliviar los síntomas de manera pronta porque tiene muchos síntomas, y el mejor tratamiento para aliviar los síntomas, como es una enfermedad que responde muy bien a la quimio y a la inmuno, pues se le puso quimio e inmunoterapia y el paciente mejoró sus síntomas. Esto es la tasa de respuesta. Tienes una tasa de respuesta rápida con la quimio y con la inmuno, con la quimio sola también, pero lo más importante es que con la inmuno puedes tener una respuesta sostenida. Y finalmente, Miguel, un paciente con tratamiento que se le hizo, nuevamente tenía dificultades para la deglución, ¿sí? Dificultad para respirar. Se hace nuevamente el diagnóstico después de estudio de estadificación de una enfermedad extendida. Queremos, por supuesto, que viva más, viva mejor con el primer intento. Como siempre en oncología, siempre hay que dar lo mejor primero, no es de segunda línea lo mejor, sino lo mejor siempre hay que darlo primero. ¿Por qué? Porque ya está demostrado que es mejor, viven más. Si usted, por las cuestiones que sean, por ejemplo, alguien dice, no, eso hay que dar algún otro tratamiento porque ese no se puede, por la razón que sea, que no hay, que bueno, lo que sea, pues lo que estamos haciendo es quitarle vida al paciente, porque ya se sabe que con el tratamiento estándar aprobado en primera línea en el mundo, este es el que mejora y el que los pacientes viven más. Bien, pues mostró nuevamente una supervivencia global superior, ¿sí? Y mantenida en el tiempo, y la supervivencia libre de progresión también fue mejor. Bueno, pues conclusiones, como ven, hemos avanzado a pasos muy lentos, pero este es el gran avance después de casi 40 años realmente de pasar de pura quimioterapia a inmunoterapia, ¿sí? Es un tratamiento innovador que no genera más efectos adversos de los que ya genera la quimioterapia, por lo cual hoy en día es el gold estándar y el tratamiento de elección para los pacientes con carcinoma microcítico de pulmón en estadio extendido. Bueno, muchas gracias nuevamente por su tiempo. Espero que les haya gustado y pues si tienen alguna pregunta, con todo gusto estaré aquí para resolverla. A continuación, tenemos la ponencia de infección bacteriana en pacientes COVID-19 a cargo del Dr. Gerson Marín, médico cirujano de la Universidad Metropolitana, médico intensivista de la Universidad Central de Venezuela, especialista en enfermedades infecciosas de la Universidad Central de Venezuela, especialista en medicina de salud y auditoría médica, magíster en atención integral de pacientes con VIH. ¿Aló?
Lo escuchamos, doctor. Ok, muy buenos días. Colega, buenos días. Colega, buenos días. ¿Qué más? Compartir pantalla. Puedo pasar, comenzar transmisión. Vamos a ver cómo están. Buen día, doctor. Sí, buenos días. Dame un segundito que estoy aquí tratando de conectarme. ¿Me pueden colocar como moderador para compartir pantalla, por favor? Listo, doctor. Antes de iniciar, para recordarle que la ponencia se dura media hora para que la ponencia de YouTube se den cuenta, por favor. ¿Ya? ¿Usted conectó con otra cuenta? Sí, yo veo que usted está compartiendo pantalla. Es que yo ya veo que usted está compartiendo. Veo. Usted está en la mano, ¿cierto? Sí, ahí ya está. Sí, no, ahí veo que usted está abriendo un correo. Ajá. Ajá. Eso de COVID es lo que va a hacer. Ah, listo, ahora. Bueno, bien pueda. Disfrútelo. Listo. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Espero que me estén escuchando y estén viendo la presentación. Sí. ¿Aló? ¿Aló? Sí, señor, ¿Me lo escuchan? vemos. ¿Aló? Sí, ¿Aló? ¿Me Doc, escuchan? vemos su presentación. ¿Y me están escuchando también? Sí. Perfecto. ¿Aló? No escucho a nadie. La presentación. Sí, perfecto. ¿Ya me escuchan? Sí, Sí, Doc. señor. Ah, bueno, listo. Bueno, muchísimas gracias. Primero que todo por la invitación y al equipo organizador por la invitación a este primer Congreso de Medicina Interna, la cual, pues, como lo hablaba el doctor Rubén, es importante para nosotros tener este tipo de conceptos y espacios académicos para reforzar ciertas situaciones que se vienen presentando en la actualidad y que a veces por situaciones de tiempo, de trabajo, pues no podemos actualizarlos, ¿no? Y este es un espacio ideal. Voy a tocar un tema de coinfecciones en pacientes con COVID. Sé que de pronto es muy repetitivo el tema de estar hablando de COVID y COVID nuevamente, pero era importante tocar este tema desde muchos puntos de vista, porque hablar sobre las coinfecciones y hablar sobre una infección viral y terminar hablando nosotros de antibióticos cuando se manejan para bacterias, pues no tiene mucho sentido. Entonces, específicamente, ¿qué quiero hacer? Hacer como una correlación entre por qué las infecciones virales, que por lo general, digamos, no son lo más común en personas adultas, sino en menores de edad. Cuando nosotros hacíamos los comités de COVID o hablábamos con los diferentes, digamos, personas o coordinadores, tratábamos el tema, siempre decíamos que la parte de pediatría tendría que tener un paso muy importante en esto. ¿Por qué? Porque nosotros como internistas, yo soy internista, o infectólogo también, la experiencia que tenemos con infecciones virales en pacientes adultos es muy poca. Uno como infectólogo las ve, pero en algunos pacientes inmunosuprimidos, inmunocompetentes, con cáncer, pero en pacientes como en este caso era una situación alarmante y nueva para todos. Manejar una infección viral en adultos era diferente y nos cambiaba todo el panorama. Y pues los pediatras tienen mucho más experiencia en esto, porque ellos prácticamente viven en sus infecciones virales en pequeños y lo importante acá era como tomar la experiencia que ellos tenían y extrapolarla a nuestras actividades y vida diaria. Entonces, en ese orden de ideas, yo quería tocarles primero el tema de la coinfección. Saben que la coinfección es la infección simultánea de un huésped por parte de múltiples patógenos. Y quiero tocar 3 puntos muy importantes en esta presentación. 1, uso de antibiótico-terapia en pacientes con COVID. Y me detengo acá un poco porque creo que nosotros cometimos un error muy grande.
O sea, aquí la idea es no hablar de muchas generalidades del COVID, ya creo que ustedes conocen más eso que uno, pero es como hacer una mirada retrospectiva de qué fue lo que pasó, qué es lo que debemos hacer y qué es lo que vamos a hacer más adelante. Porque para todos, digamos, es una realidad de que estamos ante una nueva eventualidad de otro pico. Las nuevas cepas que van surgiendo, la supervivencia del virus es importante para él. Y hay nuevas cepas de otros países que ya están en un cuarto y ya van en un quinto pico. Nosotros, creo de una manera muy personal, no vamos a hacer la excepción. El gobierno como tal no ha, digamos, finalizado el esquema de vacunación. Y entonces esto nos lleva a nosotros que tengamos que estar hablando ya prácticamente de una tercera dosis para el personal de salud, porque no sabemos específicamente cuánto dura el tiempo de inmunidad de la vacuna. Y esto nos va a llevar a nosotros a una tercera dosis. Y esto nos lleva también a pensar de lo que ha dicho la OMS, que esto ya de pandémico pasa a ser endémico. Entonces, es importante de pronto tomar esto que les voy a hablar ahorita para no cometer errores a futuro. ¿Y por qué errores? Porque consecuentemente cuando empezamos a utilizar antibióticos en un paciente que tiene una infección viral no tiene concordancia. Por eso tenemos que tomar el tema de coinfección y analizarlo muy bien desde el punto de vista práctico y clínico. ¿Por qué? Porque utilizamos demasiados antibióticos y el error no fue solamente de nosotros, los países como Colombia, otros países de la región o digamos como dicen subdesarrollados, sino también en países de primer mundo. Utilizaron demasiados antibióticos y la tasa de alta resistencia bacteriana es muy alta. Actualmente la Sociedad Colombiana de Infectología está hablando de un 68 o un 70% de resistencia por gérmenes negativos como metalocarbapenemasas. Eso es preocupante, totalmente. Lo otro que también quiero atacarles es el tema del uso de tecnología del diagnóstico de PCR, específicamente el FilmArray, que es una tecnología que nosotros empezamos a usar, pero que tenemos que tener una interpretación debido a ella, que de pronto por la premura del caso tuvimos que empezar a utilizar en nuestros pacientes para poder llegar a lograr diagnósticos más reales y poder tomar conductas y definir conductas con este tipo de tecnología. La verdad, la experiencia de momento que teníamos previamente a esto no era digamos, la que teníamos más avanzada, sino nos tocó aprender sobre la marcha e ir interpretando este tipo de resultados y en el cual, digamos, estas pruebas tienen una alta sensibilidad que a veces de pronto para tener, digamos, una definición de manejo, de pronto nos confundía un poco más y voy a tratar de hacerles un algoritmo para que puedan entender específicamente cuándo debemos solicitarle y cómo interpretarlas. Y lo otro, la prevención de infecciones en pacientes en UCI, el uso de los bundles. Aquí es importante y me detengo un poco, ¿por qué? Porque es que el costo médico es importante, pero la mayoría de las personas que estuvieron de línea de frente tuvieron, digamos, era enfrentarse contra un enemigo que no teníamos ni idea qué hacer. Y la verdad que analizando y nosotros nos reuníamos y mirábamos y todo, creo que la infección o la coinfección en nuestros pacientes era inevitable. Entonces, si hay auditores de pronto en la conferencia o fuera de la institución, es importante que estos parámetros los tengan muy en cuenta, los que le voy a comentar. ¿Por qué? Porque no podemos estar haciendo glosas innecesarias en nuestros sistemas de salud. Las neumonías asociadas a ventilación mecánica cambiaron mucho la definición posterior a la infección por COVID. Ya tanto así que tienes que definir una neumonía asociada a ventilación mecánica en paciente no COVID y en paciente COVID. No hay, digamos, unos parámetros establecidos actualmente por parte del Ministerio de Salud para poder, digamos, hablar específicamente de una neumonía asociada a ventilación mecánica en paciente con COVID. Entonces, estos son unos temas que voy a tocar que son importantes. Entonces, como le decía, las amenazas de las coinfecciones bacterianas en COVID-19, nosotros ya hemos estado, digamos, al tanto de algunas pandemias y pues la que de pronto nos tocó vivir más fuerte es la del SARS-CoV-2. A la fecha van 4.3 millones de muertes, eso fue hace más o menos como 7 días que estaba haciendo la presentación. Yo creo que ya tenemos un poco más porque de todas maneras esto sigue, el número de muertos sigue, no en la misma cantidad que estábamos, digamos, presentando. ¿Aló? La glucometría del señor Ever Gutiérrez. ¿Aló? Como le venía hablando, las pandemias han estado plagadas por el mundo y especialmente, digamos, la pandemia más grande que hemos tenido, la influenza, y por eso nosotros, desde el punto de vista de área de infectología y medicina interna, se trata mucho del tema del manejo de vacunas, específicamente vacunas de influenza y vacunar a nuestros pacientes para poder fortalecer su sistema inmunológico ante estas situaciones.
Ha habido también, digamos, unas pandemias previas a este, que de pronto no las vivimos, pero sí las conocimos, pero fueron, digamos, que se controlaron muy rápidamente, que fue en el 2013 y en el 2012, que fueron coronavirus, fue el SARS-CoV y luego el SARS, el MERS-CoV. De ahí específicamente es que sale de pronto la definición de SARS-CoV-2 por la forma en que se venía presentando este coronavirus y pues ahí tomamos, digamos, la iniciativa de que esto era un coronavirus. Sobre las coinfecciones bacterianas, busqué unas revisiones para saber cuál era la coinfección real que se estaba presentando en los pacientes con COVID. Esto es un metaanálisis que se hizo, digamos, a nivel mundial, y ahí están las coinfecciones de bacterias en pacientes que fueron admitidos en los hospitales con COVID-19. Encontramos hospitales de Estados Unidos, Londres, Barcelona, Holanda, Inglaterra, Chicago, Liverpool, Hong Kong, China, de todos lados. Como ustedes pueden ver en la columna, ahí está el número de pacientes que ingresaron y la prevalencia de coinfección bacteriana no fue más del 3%. No fue más del 3% y miren la proporción de pacientes que recibieron terapia de antibiótico-terapia. Más o menos fue una media de 3 días. Esto era muy importante tocarlo. ¿Por qué? Porque específicamente parte de mi función como infectólogo de la clínica era tratar de que en el momento en que el paciente llegara y si era necesario iniciar un esquema de tratamiento antibiótico, lo hiciéramos de acuerdo a la epidemiología de pronto local sobre sus gérmenes, que son gérmenes adquiridos en la comunidad. Y eran tratar de usar esquemas muy cortos que no pasaran sino mínimo de 3, máximo de 5 días para evitar alguna presión selectiva contra algún otro germen que pueda adquirirse de pronto al estar el paciente hospitalizado. Pero quiero que vean la segunda, 1, 2, 3, la tercera columna, donde la prevalencia de coinfección, ya haciendo como un análisis, digamos, la coinfección era muy baja, era solamente del 3%, realmente era muy baja. O sea que los métodos diagnósticos que tenemos que usar hay que saberlos interpretar y mirar la necesidad en qué momento de pronto utilizar un esquema de tratamiento antibiótico. Lo que llamaba la atención era, por ejemplo, París, en Francia, donde el 19% fue alta. Fue una prevalencia muy alta, pero uno diría que probablemente porque es un país donde de pronto hay mucha migración de otras personas de zonas aledañas a la parte europea, puede ser que de pronto su data epidemiológica es mucho más alta, pero el resto en los demás países encontramos que la tasa de coinfección fue un 3% nada más. En ese orden de ideas podemos mirar aquí, digamos, y traigo este algoritmo para que nosotros lo tengamos en cuenta. ¿En qué sentido? En que tenemos que mirar a futuro lo que puede pasar y debemos tratar de no cometer los mismos errores que probablemente pudimos haber cometido en un principio. Todo es desconocimiento, era desconocimiento al principio, el uso de los trajes, el que en el piso, que encontramos muchas informaciones que al fin y al cabo en estos momentos no eran real y no eran acorde a la situación que nos estábamos presentando. Desconocíamos la forma de presentación de este virus, desconocíamos la forma de contagio y por eso prácticamente creían que era igual al ébola. Por eso es que se trataban de utilizar esos trajes que ustedes veían, porque no sabían por dónde se entraba ese virus. Ya normalmente pues, se llegó a la conclusión que es una infección viral normal, es como una gripe. Lo que pasa es que tiene una forma muy agresiva de presentarse en algunos pacientes y todo esto nos lleva a tener este tipo de situaciones. Pero este es un algoritmo que tenemos que tener en cuenta y quiero que lo identifiquen bien. Dice acá, diagnóstico, evaluación y decisión antibiótica en pacientes admitidos en COVID-19. Y esos pacientes que iban a unidades de cuidados intensivos que sí tenían ciertos criterios, como, o sea, un criterio específicamente por disfunción pulmonar, un estado de inmunosupresión, hallazgos radiológicos que probablemente se pudieran sugerir entre una infección bacteriana o viral, o exámenes o parámetros de laboratorios que fueran compatibles con una infección bacteriana. Eso, si tú de pronto tenías esos criterios, ingresar a la unidad de cuidados intensivos inmediatamente como protocolo que se tiene establecido, que también lo dice el algoritmo, ustedes realizaban cultivos de sangre, respiratorios, cultivos nasales, bueno, ese casi no lo realizamos acá, para la identificación de Staphylococcus aureus meticilino resistente y se iniciaba un esquema de tratamiento empírico. Quiero que miren acá específicamente donde dice antibióticos empíricos y van a ver que el primer inicio de tratamiento siempre era ceftriaxona. Ceftriaxona era un agente beta-lactámico y eso lo hicimos normalmente. Creo que no estábamos, digamos, tan desfasados cuando empezábamos un esquema de tratamiento con ceftriaxona, porque la mayor tasa de infección específicamente eran gérmenes adquiridos en la comunidad. Y veamos bien, en algunos pacientes hacíamos cobertura para gérmenes atípicos y aquí creo que fue un error muy grande. Empezamos a usar acitromicina y claritromicina y haciendo un análisis retrospectivo de todo el Feed&Ride que hemos revisado en los comités, y esto también nos ha ayudado mucho el doctor Andrés Arias, y evidenciamos específicamente que el uso de macrólidos no encontramos ningún germen atípico, ningún micoplasma, ni clamidofilia, ninguno. Por ahí en uno solo caso,
de todos los fill and write que hicimos, y esto nos ayuda mucho a tener una data epidemiológica importante del perfil microbiológico institucional, que el uso de claritromicina o acitromicina en estos pacientes no estaba indicado, porque nosotros siempre tenemos como protocolo utilizar esquemas de tratamiento, tanto un beta-lactámico como un macrólico, para cubrir gérmenes como tipo Streptococcus, Moraxella, Haemophilus y gérmenes atípicos, pero el fill and write con la sensibilidad tan alta que tiene no encontramos absolutamente nada. Entonces aquí uno se pasa a preguntar, ¿es ideal utilizar el uso de claritromicina o micrólidos en estos casos? No, no creo. Entonces, los agentes también, como tipo de estafilococcus meticino resistente, como era de pronto la vancomicina, solo eran pacientes muy enfermos y que tuviéramos de pronto una data epidemiológica o un cultivo que nos orientara a que estábamos ante un estafilococcus aureus. Y miren lo que yo les decía, 48, 72 horas de reevaluar el paciente. Nosotros iniciábamos un esquema de tratamiento y teníamos que considerar las 72 horas y yo les decía, pues uno prácticamente no puede estar ahí, pero siempre hablaba con los colegas, por favor revisen bien si a las 72 horas requieren o no requieren la continuidad de tratamiento. Hagamos cultivos, miremos signos vitales, veamos que no tengan signos de disfunción orgánica. Acuérdense que los términos han cambiado por la nueva clasificación de sepsis 3. Ya no hablamos de SIR, no hablamos de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, sino hablamos signos de disfunción orgánica, en cual pues los leucocitos no entran acá. Pero en 48 72 horas ustedes tienen que velar la necesidad si continúa o no continúa con el tratamiento. Y si probablemente al lado derecho ustedes pueden evidenciar que si no tenía ninguno de estos criterios, eran pacientes prácticamente asintomáticos que de pronto no requerían mayores cultivos, no que requerían de ser como tan invasivos con el paciente. Son pacientes que creo yo que iban para el séptimo piso, y eran pacientes que debían evaluarse y ver el seguimiento del curso natural de la enfermedad. Entonces, este es un algoritmo muy importante que creo que tenemos que tenerlo muy presente para lo que nos viene de pronto más adelante, ¿ok? La diseminación del COVID en todo el mundo ha sido seguido por un mayor consumo de antibióticos. Es un problema de tasa de resistencia importantísima. Lo que yo les decía, el problema aquí son los gérmenes negativos metalocarbapenemasa. Empezamos a ver muchos gérmenes tipo pseudomonas, tipo cinetobacter, especialmente pseudomonas fue lo que tuvimos, gracias a Dios nosotros en América del Duarte no tenemos problemas de cinetobacter. Pero ahí, ya que de lo que decía en la literatura cuando uno decía es que ya no hay marcadores clínicos biológicos fácilmente disponibles y rentables que puedan discriminar eficazmente entre infecciones bacterianas y virales. Es muy difícil. Era muy difícil porque estos pacientes ingresaban con una neumonía con 4 cuadrantes. Entonces, determinar si esto es una infección viral, ya uno por la experiencia sabía, pero saber si había tenido una coinfección bacteriana o tenía una sobreinfección bacteriana era muy complicado. ¿Por qué? Porque los pacientes ya venían con tratamientos previos ambulatorios y no había un control específicamente ni siquiera ni vía oral ni endovenoso. Ya están colocando tratamientos endovenosos, esteroides, estrazona, claritromicina, citromicina. Es una locura lo que están usando específicamente. Entonces, ¿qué es importante? Tocar el tema de antibiótico resistencia a los antimicrobianos en general COVID, sí, es importante. Recuerden que la tasa de pandemia o la nueva pandemia que vamos a tener en un par de años, que nos va a tocar vivir específicamente a la parte de infectología y a todos prácticamente para poder liderar este caso, es la resistencia bacteriana. Imaginen que nosotros estamos ya en un porcentaje de una resistencia del 97% de ciprofloxacina Escherichia coli. O sea, prácticamente eso está contraindicado. El Klebsiella pneumoniae está en un 79%. Se ha estimado que más o menos la cantidad de muertos que pueda haber para el 2050 se estiman en 10 millones de personas a nivel mundial. O sea, mucho más de lo que llevamos ahorita con el COVID, con la tasa de resistencia, porque antibióticos no hay. Y los pocos que tenemos ya prácticamente están saliendo resistentes. Entonces, cuando sale un antibiótico nuevo, es como un juguete nuevo, lo usa usted hasta que lo quema y lo funde completamente. Por eso los antimicrobiales stewardship a nivel de lo que es la clínica o los comités PROA son importantes para hacer una regulación de estos esquemas de tratamiento antibiótico. La coinfección bacteriana, digamos, los gérmenes más comunes que encontramos fue Streptococcus pneumoniae, fue Haemophilus, fueron los más comunes, que eran los que se adquirían al principio, aunque la tasa de prevalencia más o menos de un 23% para poder hacer un diagnóstico de infección respiratoria por Streptococcus pneumoniae. ¿Por qué? Porque estos pacientes a veces con COVID no tenían esa movilización de secreciones que puede tener un paciente con una neumonía normal. Entonces, tomar esos cultivos de secreciones era muy complicado, era muy difícil. Otro de lo que tuvimos y lo que sí he venido tocando, digamos, en la presentación es el desafío para la identificación de pacientes si tenían una neumonía viral o una neumonía bacteriana. Pues se puede tener un ejemplo en la placa A o en la placa B, pues pareciera que la A sí es COVID y la B pareciera que es bacteriana y que va para un COVID. Pero bueno, no sabía y era muy difícil en estos momentos y los pacientes y las personas, perdón, y los médicos de línea de frente, digamos de primera línea, pues tomar una conducta era muy difícil, era normal y era entendible y eso tiene que entenderlo también la parte de auditoría médica. Para poder identificar esto no era fácil y casi todo era los reactantes de fase aguda que se utilizaban prácticamente lo orientaban a uno que probablemente si fuera una infección bacteriana también asociada a una infección viral.
Entonces, el uso de esquema de tratamiento antibiótico al principio, pues era, digamos, lo indicado, pero sí teníamos protocolos establecidos de revalor a las 72 horas. Pero aquí me voy a detener un poquito, voy a tratar de no extenderme porque sé que el tiempo es muy valioso en este tipo de presentaciones, pero aquí quiero hacerles, digamos, como una presentación de que la infección bacteriana en estos pacientes era inevitable, porque o sea, realmente siempre, digamos, las valoraciones de pronto de la parte externa de las EPS hacia nosotros es que hicieron ustedes para que no se les infectara el paciente, pero es que este paciente era nuevo completamente. Y las infecciones virales en adultos son muy raras, no es lo más común. Pero entonces aquí les traje una revisión, y eso de pronto también en área de pediatría, debe saberlo muy bien. La supresión de células inmunitarias innatas y el vínculo con la neumonía bacteriana pulmonar secundaria es un artículo que encontré, y en el cual dice que los cambios en la inmunidad que conducen a la desregulación de la respuesta como infección viral previa en el pulmón suprime la inmunidad innata celular, facilitando que ocurran el crecimiento de bacterias. Solamente por el hecho de tener una infección viral condiciona que haya una alteración a nivel del sistema inmunológico, a nivel pulmonar, a nivel de los macrófagos alveolares e intersticiales, que no tengan una respuesta adecuada a lo que uno podría esperar. Hay una inmunidad innata en el pulmón sano, y ustedes saben que eso está conformado específicamente por interleuquinas, células dendríticas, específicamente linfocitos T, interleuquinas 15, que ayudan especialmente todo este tipo de enzimas, ayudan es como una identificación y una presentación de antígenos. Hay un subconjunto de macrófagos a nivel pulmonar, hay macrófagos que son los encargados específicamente de la limpieza. Entonces hay macrófagos intersticiales, hay macrófagos alveolares, que esto consecuentemente es lo que nos ayuda a defendernos para evitar un crecimiento bacteriano. A nivel de la parte inferior del pulmón, el sistema inmunológico es más reducido. ¿Por qué? Porque es un área estéril completamente. Entonces, si hay una infección viral previa, prácticamente debilita y la respuesta va a ser, digamos, no va a ser lo más agresivo posiblemente y la coinfección bacteriana se va a presentar. Entonces, consecuentemente, como le digo ahí, la función de los macrófagos es la limpieza, pero entre más inferior que sea, digamos, el sistema inmunológico es más estéril y no tenemos tantas defensas como deberíamos tenerla, como si de pronto las tenemos de la vía superior. Entonces, la regulación de los macrófagos alveolares por el epitelio de las vías respiratorias se va a ver alterado, y hay muchos virus, y no solamente de pronto el virus del COVID-19. Como ustedes saben, también encontramos y tenemos problemas con el virus sincitial respiratorio, que es muy común también en niños, pero también en personas de mayores de 60 o 65 años, que aquí compete el caso para medicina interna. Eso permite específicamente que haya un crecimiento de bacterias en el pulmón después de una infección viral. Pero es tan complicado porque aquí también influye el virus de la influenza, que es algo que nos encontramos normalmente. Ustedes saben que el virus de la influenza tiene 4 serotipos, A, B, C y D, y tiene subtipos, que es H1N1 y H3N3. Pero consecuentemente estos virus tienen una particularidad y son tan agresivos que cuando hay una coinfección bacteriana pareciera que entre el virus y la bacteria se unen para hacer, digamos, más daño. ¿Y en qué sentido? Que el virus de la influenza se adhiere a las proteínas fijadoras de penicilina a nivel del estreptococo neumonía, y eso no nos permite a nosotros con los antibióticos convencionales poder actuar eficazmente. Nos toca utilizar esquemas de muy amplio espectro, pero esto es consecuentemente a una infección viral. O sea, él se pega a la bacteria y le bloquea los receptores donde los antibióticos pueden actuar para inhibir estas bacterias. Entonces, ¿con qué esto, con este resumen, y de pronto para no, digamos, confundirlos un poco más, porque eso es algo más sobre inmunología virológica, la infección viral era un condicionamiento para una coinfección bacteriana? Sí, total, era impresionante, o sea, nos lleva, era inevitable probablemente. Este es digamos, una gráfica, no me voy a tener mucho acá, pero es más o menos como la respuesta que se puede dar, pero que estaba alterada por todo lo que les estaba comentando. Entonces, la optimización del uso de antibióticos en los pacientes con COVID es importante, hay que trabajar de la mano, antimicrobial stewardship chip, hay que trabajar con los comités de infecciones, a los médicos que de pronto son de otras instituciones y están en estos momentos acompañando, tienen que trabajar mucho de la mano con el comité de infecciones, mirar su epidemiología local, especialmente sus datos de perfiles microbiológicos. Y la discriminación entre coinfección viral y bacteriana para evitar antibióticos innecesarios era muy complicado. O sea, había literaturas que decían, y como lo dije anteriormente, no habían, digamos, parámetros para tomar de pronto en qué momento podíamos decir que estábamos ante una infección viral y bacteriana. Si era viral y luego bacteriana, y en qué momento y cómo tomar una conducta. O sea, era muy complicado. Pero revisando la literatura encontramos que la evaluación de la procalcitonina como contribución al antimicrobial stewardship en SARS-CoV-2 en un estudio de corte respectivo del Journal Hospital Infection nos ayudó mucho a tomar conductas. Eso lo empezamos a hacer mucho con los intensivistas y trabajamos de la mano con ellos para poder, digamos, tomar conductas con el nivel de procalcitonina.
Cuando uno empezaba a revisar este caso, iba a tratar de leerles y no ser tan exento, y ahí es donde yo les hablaba específicamente y me enfoco mucho, digamos, sobre que los bundle, que digamos que son, digamos, protocolos que tenemos nosotros establecidos para evitar la infección o la sobreinfección bacteriana en un paciente hospitalizado con intubación endotraqueal, eran muy difíciles de seguir. ¿Por qué? Porque eran pacientes que ustedes tenían que pronar, tenían que estarlos pronando cada tanto, el manejo de los catéteres era complicado, el manejo de la aspiración era complicada, y esto consecuentemente nos llevó a un desafío para poder determinar. O sea, vuelvo e insisto, no hay una definición exacta de neumonía asociada a ventilación mecánica en pacientes con COVID, y ahí lo dice bien la literatura. Traje de traer, la traje, la anexé y tal, me pareció muy interesante, porque ahí, digamos, por ejemplo, dice, hay un alto riesgo de infecciones secundarias en el hospital, principalmente neumonía asociada a ventilación, dice, independiente de la definición y el diagnóstico, se requieren signos clínicos de infección, documentación microbiológica, hallazgos de radiografía, pueden ser difíciles de interpretar debido a una lesión parenquimatosa preexistente, que es lo que le venía venido tocando el tema. ¿Qué quiere decir eso? Que ya eran pacientes que llegaban con neumonía. Entonces, el diagnóstico iba a ser mucho más complejo debido a la presentación clínica. Ahí se ha dado que la presentación que comparte con neumonía asociada a ventilación mecánica, mira lo que dice acá, yo solo subrayé en rojo, los criterios de diagnóstico tradicionales para neumonía asociada a ventilación mecánica no son válidos en la población crítica de COVID. Eso cambió totalmente, tú no los puedes comparar. No puedes tomar ese punto de referencia de neumonía en pacientes sin COVID a neumonía con paciente con COVID. Eso cambió totalmente y no lo podemos hacer hasta que no tengamos algo establecido desde el punto de vista de, digamos, entes reguladores de salud, como lo que es el Ministerio de Salud, no podemos tocar el tema. Tenemos que hacer una prevención, tenemos que trabajar con una data nosotros para poder llegar a una conclusión, pero es muy difícil hablar de estos casos. ¿Listo? Por ejemplo, mire que muchas veces se utilizaba el CEPIS, que es digamos, un parámetro que se utiliza, pero tenía poco valor adicional, ya que sus componentes se superponen con la neumonía por COVID en pacientes con ventilación. Entonces, algo muy importante que ellos hablaban era que la data microbiológica era importante realizarla y pues en estos casos habría que utilizar, digamos, los métodos diagnósticos convencionales, como era el cultivo convencional, pero la forma de tomar el cultivo era importante porque a veces de pronto se podía tener un cultivo derivado de un aspirado endotraqueal, pero eso también era importante por la pericia específicamente del fisioterapeuta. Pero lo que más se recomendaban son los lavados bronquialveolares, pero en la condición clínica del paciente de pronto hacer una fibrobroncoscopia podría llevar a que tuviera mucho más lesión pulmonar y esto pues complicara más el paciente. Por eso era casi imposible, digamos, tratar de diferenciar una neumonía asociada a ventilación mecánica en COVID, y pues esos términos todavía no están bien establecidos. Yo me dirijo mucho hacia la parte del grupo de auditoría, porque hay que tener que evaluar este tipo de situaciones, porque era muy difícil tanto para todos poder tomar una conducta ante estos pacientes. Ya después en caliente es muy difícil, pero ya cuando está uno calmado y revisando historias, pues ya sí puede sacar conjeturas, pero no era así. O sea, y uno sigue revisando y encontramos de que las definiciones son complicadas, no hay un consenso, no hay nada todavía establecido para hablar de estas cosas, y el costo médico hay que cuidarlo. Listo. Entonces, digamos que consecuentemente con esto, nosotros lo que yo les decía, digamos, al principio de la introducción, cuál eran las tecnologías que teníamos, que era el Fill and Write. El Fill and Write era un diagnóstico de biología molecular en PCR en tiempo real, y la idea era poder detectar qué gérmenes teníamos. Como yo les decía, cuando el paciente llegaba en los primeros 10 días, digamos, la mayoría de las infecciones son adquiridas en la comunidad. Los gérmenes más comunes, Streptococo, Haemophilus y Moraxella. El esquema de tratamiento estuvo orientado al principio, ceftriaxona, ampicilina, sulbactam. La glacromicina, como les dije, pues ya es algo que vamos a analizar más adelante en el perfil microbiológico, pero los estudios como tal específicamente nos revelaban los esquemas de tratamiento corto. Aquí es un poco extenso este algoritmo, pero yo les subrayé abajo lo que decía. Dice short antibiótico, o sea, 7 días, corto, esquemas de tratamiento corto. Yo estoy, digamos, un poquito cansado en ese sentido y siempre he tratado de hablar con mis colegas, esquemas cortos, no alarguemos, 5 es igual a 7, 7 es igual a 10, 10 es igual a 14, dependiendo de la patología que tengan. Digamos, hay que guiarnos mucho por las guías de manejo que tengamos institucional, pero los esquemas de tratamiento son cortos porque en el momento en que usted inicia un tratamiento, y eso es principio básico de infectología, usted en 72 horas ya, si usted le dio a lo que era, va a evitar una replicación bacteriana y deja 2 días más
para simplemente completar y reducir un poco la carga bacteriana que pueda quedar, digamos, residuante con el esquema de tratamiento antibiótico. Los esquemas cortos son importantes para evitar una terapia selectiva también, porque son pacientes que requerían muchos tiempos de hospitalización, eran pacientes que se colonizaban fácilmente, probablemente de gérmenes intrahospitalarios, y el colocar antibióticos de muy amplio espectro llevaba a que hicieran presión selectiva con otros gérmenes. Ustedes de pronto, los que están acá y me conocen, tuvimos muchos pacientes en los que de pronto le colocábamos esquemas de tratamiento corto, parábamos, mirábamos, revalorábamos, volvíamos, colocábamos esquemas cortos, parábamos nuevamente, revalorábamos, ¿sí? Y así lo hicimos muchas veces y gracias a Dios muchos pacientes salieron. Y entre esas por ahí vi uno que ya se reintegró a trabajar, que es el jefe líder, y así lo manejamos. Un paciente que tuvo infecciones por neumonía, por estreptococo, neumonía por estreptococo, por pseudomonas. Hicimos terapias cortas, siempre cortas, 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 y gracias a Dios todo salió bien. Y así lo hemos hecho con infinidad de pacientes. Y esa es la idea. Y así no solamente con el paciente con COVID, con todos nuestros pacientes tenemos que enfocarnos siempre en terapias cortas. Listo. Entonces, estos son como las revisiones de la procalcitonina. Quería decirles que la procalcitonina es un marcador que nosotros utilizamos en la unidad de cuidados intensivos y en otras áreas de hospitalización, y tocamos en la unidad de cuidados intensivos porque pues también hay medicina interna y pues el Congreso es de medicina interna. Pero entonces la procalcitonina es un marcador muy bueno para tomar conductas. Esta tablita que ustedes ven acá, van a ver que las líneas amarillas del lado derecho, digamos, son los que salieron positivos y las líneas azules, digamos, el consumo de antibióticos que se hizo, que quiere decir que era concordante que si la procalcitonina estaba positiva, el paciente tenía una coinfección bacteriana. Y pueden ver que el consumo de antibióticos era mayor, pero estaba, digamos, correlacionado a que estábamos ante una infección viral con una coinfección bacteriana y era importante. Y hacia el lado izquierdo ustedes van a ver que las concentraciones de procalcitonina eran menor y el consumo de antibióticos prácticamente era muy reducido. O sea, prácticamente usted tenía la posibilidad de la conducta de decir no más antibiótico. La procalcitonina es un marcador que debemos usar. Y vuelvo e insisto, lo que pasa es que a veces uno tiene muchas limitantes desde el punto de vista administrativo, pero cuando se toman estas cosas, si me hago entender, y lo hablo mucho y lo enfoco mucho con la parte de auditores, es que uno no lo pide por pedir, o sea, y estas son cosas que se hacen cuando estamos todos reunidos y tomamos conducta y se toma en la literatura para tomar conductas en el contexto de que son pacientes nuevos, en una infección nueva y deberíamos ver la posibilidad y mirar qué conductas tomar para poder ayudar a nuestros pacientes. Y este tipo de literatura nos muestra que sí estábamos en lo cierto utilizando la procalcitonina, ¿ok? Entonces, ya completando, quería hablarles un poquito, no voy a demorarme mucho acá porque esto también es muy complejo, pero el algoritmo para uso racional del Film-Array de neumonía, esto es del diagnóstico microbial y enfermedades infecciosas. Ustedes pueden estar bien actualizaditos en el 2021. Lo pongo a colación, ¿por qué? Porque es una tecnología nueva que nosotros teníamos y teníamos que interpretarla. Nosotros ya tenemos unos protocolos bien establecidos para tomar la muestra cuando es por espirado endotraqueal. O sea, el Film-Array lo ideal sería por lavado broncoalveolar. Entiendo que a veces hay de pronto limitantes por algunas situaciones para tomar una fibrobroncoscopia y hacer un lavado broncoalveolar, porque sería lo ideal. Porque desde el punto de vista infeccioso, cuando uno tiene una infección, máximo 2 bacterias te pueden atacar, pero en un pulmón 4 o 5 bacterias no es viable. Entonces, muchos de los Film-Array por la alta sensibilidad confundían a nuestros médicos y tomar una conducta con tantos gérmenes era muy difícil. Entonces, planteamos también la posibilidad de que se debía retirar específicamente todos los filtros que tenía el paciente para evitar una colorización del tubo y tomar una muestra adecuada. Eso es algo que estamos haciendo recientemente para tomar y revisar con los Film-Array anteriores y vamos viendo que el número de crecimiento bacteriano, cuando se hace esto, se retiran todos los filtros que pueden estar colonizados, ya está creciendo 1 o 2 gérmenes, a diferencia de 4 o 5 gérmenes. Porque esto es diferente, esto no es por unidad formal de colonias, sino por número de copias. Y el valor de relevancia importante de 10 a la 4 a 10 a la 6. Y tiene los patrones de resistencia y esto también debemos abrirlo de pronto específicamente con el cultivo convencional para, digamos, identificar que esté funcionando todo bien. O sea, a veces el Film-Array lo podemos usar, pero tenemos que hacerle como una auditoría paralela con el cultivo convencional, perdón. Entonces, el algoritmo está bien establecido, pues no me voy a tener mucho acá. El criterio está establecido, si el paciente lo necesita, se lo solicitamos, pero la cuestión es el tiempo de tratamiento que tiene que ser muy corto, no debe pasar más de 72 horas y revalor específicamente, máximo 5, mínimo 7 días, no alargarnos, porque a veces vemos que pacientes tienen mucho tiempo de tratamiento antibiótico prolongado. Esto nos está generando tasas de resistencia por presión selectiva. Es importante tener en cuenta.
Creo que el tiempo, hay que respetar los tiempos. Creo que yo estoy aquí en mi cronómetro, 31 minutos 43 segundos. Y espero que esto, la última lámina, es en memoria de los compañeros fallecidos en la lucha contra el COVID. La verdad, a veces cuando tocan el costo médico, pues a uno le da un poco de rabia porque de todas maneras todos ustedes que estuvieron ahí estábamos enfrentados prácticamente a ciegas con algo que no conocíamos y que pues gracias a Dios al tiempo pues se pudo de pronto tomar conductas y de pronto ahora estamos un poco más tranquilos en el manejo de estos tipos de pacientes y sabemos a lo que nos estamos enfrentando y cada vez que de pronto hacemos este tipo de revisiones como les he mostrado, es inevitable ver que un paciente de estos se nos pueda infectar, pero lo hago pensando y lo hacía mucho cuando estaba haciendo esta lámina, esta presentación, pensando en nuestros compañeros que fallecieron pues en su deber y pues que es, digamos, este congreso yo creo que se le debe a ellos y espero que de pronto lo que les acabo de mostrar nos sirva para un futuro y pues no más, por ahora eso es todo. Les agradezco mucho su atención. Yo pensé que era virtual, o sea, me habían invitado, pero qué pena con ustedes. De verdad que desde aquí los estoy acompañando y agradezco mucho su tiempo y cualquier pregunta con muchísimo gusto. Gracias. Muchas gracias, doctor. Finalizada esta ponencia, daremos paso a la sesión de preguntas. Aquí en la parte presencial se formula una pregunta para usted, doctor Marín. Sí, claro. ¿Qué marcadores recomienda para definir el inicio de antibiótico-terapia en pacientes con COVID-19? Pero, como lo dije, o sea, el problema aquí es en el momento en que tú diagnosticas al paciente, lo que tiene que ser, lo que prevalece es la clínica. Son pacientes que a veces todo nos cambió. Como ustedes bien saben, por ejemplo, teníamos pacientes con PAFI de 70, 80 y que es que anteriormente un paciente con una PAFI así había que intubarlo. Pero lo que prevalecía era la clínica, que no tuviera signos de infunción orgánica, que no tuviera signos de hipotensión, que tolerara muy bien lo que era pues las mascarillas de alto flujo y eso nos indicaba a nosotros que estábamos ante una infección viral y que no había signos de coinfección bacteriana. Y si de pronto es un paciente que ya tienes intubado, ¿sí? El único marcador que tenemos en estos momentos que nos puede orientar a tomar la conducta de un inicio de esquema de tratamiento antibiótico es la procalcitonina. Eso nos ayuda, si es positiva, pues tienes que iniciar el tratamiento, si es negativa, tienes que frenarte y sabes que la presentación que está teniendo el paciente es, digamos, la evolución natural de la enfermedad por una infección viral. Es muy complicado, como les decía, nosotros no estábamos acostumbrados a tener una infección viral en pacientes adultos de este tipo. O sea, y esto es nuevo para todos y cada vez vamos a aprender más todavía. Pero lo que prevalece es la clínica. Por eso tú tenías, y los que trabajan en la clínica sabían que habían pacientes que estaban estables, tú los pasabas al séptimo piso y era como una vigilancia en el cual momento hacía una disfunción pulmonar más severa y requería de pronto intubación. Pero la mayoría como tal, como les dije, la tasa de coinfección fue el 3%, o sea, es muy baja. Totalmente. Puedes hacer cultivos si lo crees conveniente y eso te puede orientar a que el paciente puede estar colonizado de algún germen, pero lo que prevalece es la clínica antes de tomar la conducta de un inicio de esquema de tratamiento de antibiótico terapia. Y si lo requieres por X o Y motivo, porque es que a veces es muy difícil, como yo les digo, uno de pronto cuando ya está descansadito revisa la historia, no se pregunta, pero ¿por qué el inicio antibiótico? Pero si en ese momento el doctor tenía todos los criterios, una ferritina alta, que probablemente sí había una sobreinfección bacteriana desde el punto de vista clínico, inicia esquema de tratamientos antibióticos muy bajos, digamos los ceftriaxona, ampicilina, acuérdense que son gérmenes adquiridos en la comunidad, y se empiezan a hacer cultivos para poder tomar el diagnóstico orientado a una terapia selectiva según el reporte de cultivo. Y lo insisto, el que me hizo la pregunta, esquemas cortos de tratamiento, no pasar más de 5 días y revalorar. Gracias. Participantes que se encuentran por medio virtual pueden levantar la mano a través de la plataforma que es nuestro moderador de sistemas dará el acceso al audio. ¿Algunos de los participantes que se encuentran en el área presencial tienen alguna duda? ¿Aló? ¿Alguna pregunta?
No, doctor, por el momento no estamos esperando si los participantes virtuales formulan alguna pregunta. Ah, ok, perfecto. De todas maneras, ustedes saben que yo estoy en la clínica, yo estoy abierto en cualquier momento, podemos discutir casos, podemos hablar, estamos abiertos a cualquier cosa y pues siempre estamos abiertos a hablar y discutir los casos, que es importante. Listo, doctor, muchas gracias. La doctora Miriam Cecilia desea formular alguna pregunta. Ya nuestro moderador de sistema le activó el micrófono para que pueda enunciarla. Miriam Cecilia está pidiendo la palabra. Muchas gracias al doctor Hernando Rodríguez y al doctor Gerson Guarín por su ponencia. Agradecemos su participación en la primera jornada científica en medicina interna. Seguidamente daremos un receso en el cual esperamos iniciar nuevamente a las 10:30 con la ponencia de obesidad como enfermedad con complicaciones asociadas y beneficios clínicos de la pérdida de peso. 10:20, por favor. Volveremos a retomar con la ponencia de obesidad como enfermedad con complicaciones asociadas y beneficios clínicos de la pérdida de peso a cargo del doctor Freddy Niño. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias.